buenas tardes desde aquí desde México. El día de hoy tenemos a la escritora Grace Aquino. Ella viene desde Miami, Florida, me dijiste. Bueno, quisiera vivir en Miami otra vez. Yo he vivido en Miami, es excelente, pero ahorita me encuentro ubicada en Orlando, Florida, que está En Orlando, en la Florida. mitad de Muy bien, Florida. que nos lleve a los estudios, por favor. Sí, donde está la magia de Disney y de Universal. Muy bien. Ella hoy viene a presentarnos su libro titulado La fuente de la juventud, el poder para una vida saludable y bien vivida. Pero este libro, su título lo encuentran en inglés. Grace, dinos cómo se dice el título de tu libro, por favor. Sí. Muéstranos tu libro. Me encanta presentarles La fuente de la juventud, el poder de una vida saludable y bien vivida, que en inglés se titula The Fountain of Youth, The Power to a Healthy and Well-Lived Life, by Grace Aquino MBA, disponible en Amazon y en librerías selectas en Europa. Muy bien. Grace, platícanos, ¿desde cuándo escribes? Mira, yo en mi vida corporativa siempre he escrito publicaciones y artículos académicos y para revistas. Uno de los cargos que he tenido ha sido profesora de posgrado de mercadotecnia y obviamente he revisado montones de tesis de estudiantes de posgrado. Así que mi vida como escritora ha sido larga, pero desde el año pasado decidí dedicarme a publicar para la gente, para la humanidad, para que trascienda el conocimiento que uno tiene, porque muchas veces uno acumula todo ese conocimiento y se queda en la parte privada, en las corporaciones, y es un desperdicio que no se tenga el conocimiento. Entonces me sentí verdaderamente inspirada y logré acumular el tiempo para hacerlo. El tiempo, como dice Séneca, no es que no tengamos suficiente tiempo, es que no lo utilizamos. Entonces, cuando uno decide ponerse ciertos objetivos, lo logra hacer. Así que entre mil cosas, pues saqué la fuente de la juventud. Muy bien. Entonces, ¿toda esta idea surgió de querer mostrar tus conocimientos a nosotros? ¿O de Bueno, dónde viene todo esto? los conocimientos provienen de un viaje bastante largo a través de visitar muchísimos países en una carrera corporativa de más de 25 años. En mis viajes yo siempre me encontraba con gente que podemos decir de la tercera edad o mayor y siempre tenía la curiosidad y les preguntaba, ¿cómo llegó a esa edad, señor, señora? ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para llegar a la longevidad? Además de eso, los últimos 15 años yo me he rodeado a propósito con personas octogenarias y mayores, porque ellos eran sumamente generosos en brindar el conocimiento que tenía. Estamos hablando de personas que hasta han ido a la Segunda Guerra Mundial y que están vivas. Entonces te puedes imaginar toda la cantidad de experiencias riquísimas, no solamente en materia de cómo vivir y cómo sobrevivir, sino también en mantenerse saludables como ellos son. Mi amigo más joven tiene 100 años, se llama Hobby, y tú lo ves y este año estuvo haciendo un peregrinaje. Anda todavía en bicicleta y vive solo. Es increíble, un ejemplo de el bienestar bien concebido, como debe ser, como debemos llegar a la longevidad. Y además de eso, yo siempre he tenido la curiosidad por el conocimiento médico, muchas investigaciones médicas que he leído desde mi juventud. Como tengo muchos estudios en la estadística,
me resulta sencillo entender los artículos médicos. Y pasé por unos percances de salud bastante fuertes a raíz de un accidente que me cambió completamente la vida. Y ahora como me ves así, a lo mejor no me logran ver, pero yo soy talla 2. Soy delgadita y muy saludable, no tengo tensión alta, no tengo diabetes, no tengo ninguna condición crónica, pero sí las pasé. Tuve diabetes y la vencí. Y llegué a un punto en que estuve parapléjica. Yo perdí la capacidad de hablar como te estoy hablando ahorita, la capacidad de tipear, me caía todo el tiempo. Y llegué a un estado bastante grave que por un milagro me salvé y a través de eso me hice una promesa o le hice una promesa a Dios, que si yo salía de esa, pues finalmente iba a poner el conocimiento al uso de la humanidad. Entonces mi promesa es una misión de vida para que otros también logren vencer las situaciones crónicas que muchas veces tienen que ver con la alimentación, con el ejercicio, con tantos de los hábitos que hacemos a diario o los malos hábitos que hacemos a diario. Y por eso es que lo quiero compartir, para que otras personas puedan aprovechar eso y no tengan que pasar por esas circunstancias. Órale, qué interesante. Muy bien. En este proceso de escribir, sentiste algún bloqueo? Mira, felizmente no, porque como te puede decir cualquier educador, el conocimiento una vez que se empieza a adquirir es como que lo tienes que repetir y luego repetir. Y cuando tú sigues esos pasos y como ha sido acumulado a través de más de una década, probablemente 2 décadas y media, entonces está bien cimentado. Eh, Fue una cosa maravillosa cuando yo decidí empezar a plasmarlo. Tenía, por supuesto, 500.000 notas, que siempre, cada vez que algo me inspiraba, una afirmación, una oración, unas prácticas de cómo hacer el agradecimiento, unas prácticas de qué tipos de ejercicios hacer para tal condición, para esto, para lo otro. Y lo que hice fue recopilar todas esas anotaciones y empezar a agruparlas de una manera que tuvieran sentido, de que fuera divertido además poder leerlas, porque como lectores, me imagino, habrán algunos que sí se echan, se tiran, no sé si la palabra está bien utilizada en distintas partes en distintos países en español. Eh, 400 páginas, fácil, pero yo que he sido lectora y he pertenecido a varios clubes de lectura, me he dado cuenta que a veces la gente no termina esos libros. Entonces la idea era poder compilar ese conocimiento, pero para que la gente de verdad lo obtenga y lo practique y lo siga, porque funciona. Entonces, es una compilación de más de 100 octogenarios que he entrevistado, más el arte de vivir de muchísimos libros que he leído de los distintos grandes filósofos que ha producido el planeta Tierra. Cuando yo estuve enferma, me dediqué muchísimo a leer, que era una de las pocas cosas que sí podía hacer, y sobre todo con audiobooks. Entonces, estaba estudiando la diferencia entre el bien y el mal, y porque estaban pasando tantas cosas en el mundo, y entre eso el arte de vivir. Entonces, cuando uno estudia, por ejemplo, Platón, Aristóteles, Séneca, el Buda, el Dalai Lama y altos personajes,
uno se da cuenta que muchas de las prácticas coinciden y es donde se ve que uno puede compartir cuáles son esas prácticas para poder vivir una vida plena. Muy bien, muy interesante. Grace, tú me decías que tu libro trataba sobre temas relacionados hacia la depresión, la ansiedad y cómo lidiar con eso. Antes de seguir con más preguntas, quisiera que nos digas cuál es tu definición de depresión y de ansiedad para las personas que todavía no tienen como que un amplio conocimiento del tema. Ok. Primero quisiera clarificar que el libro se trata de las 11 llaves para adquirir los hábitos para tu transformación personal de forma que tengas una vida saludable y bien vivida. ¿Para qué? Para llegar a los 80 años mínimo. Por supuesto, dentro de todas esas 11 llaves se incluyen muchas prácticas, muchas metodologías que abarcan o tratan de confrontar la tristeza, la nostalgia, distintas sensibilidades que en muchos momentos las personas sufren, porque es un libro que trata sobre la resiliencia mental como una de las 11 llaves. Entonces, cuando queremos definir la ansiedad que muchas de las personas en el mundo lo sufren, y en Estados Unidos en particular, por lo menos 100 millones de personas están en Xanax. En México también hay muchísima gente porque hay demasiadas situaciones que suceden. Entonces, es muy importante crear la resiliencia mental. Ahora, ¿cómo se define la ansiedad? La ansiedad es el preocuparse por lo que va a pasar en el futuro. Así de sencillo. Cuando nos preocupamos por lo que va a pasar en el futuro, nos podemos imaginar cantidad de escenarios desagradables, infortunados, tremendos, terribles. Y entonces, muchas veces esos escenarios no suceden, aun cuando en algunas teorías es bueno tener cierta imaginación para poder prepararse en caso de que sucedan algunas cosas. Estar constantemente ansioso en ese estado donde nos preocupa más el futuro que vivir el presente o recordar las buenas ocasiones que hemos tenido o las buenas cosas que tenemos hoy, se crean unos químicos en el cuerpo, el cortisol se va para arriba y si nos quedamos pensando en eso todo el tiempo, lo que sucede es que el cerebro se estanca ahí y no logra salir de eso. Y ahí es donde puede venir verdaderamente un estado depresivo, que ya es una condición un poquito más difícil. A veces viene por las circunstancias, otras veces sucede por razones químicas. Entonces, no hay que juzgar a la gente que tiene depresión de una mala manera. La salud mental es muy importante. Y nuestro peor pecado como seres humanos generalmente es juzgar cuando la gente toma un medicamento o toma algo o hace alguna cosa o reconoce simplemente que está deprimido. Y eso hace que precisamente muchas personas no busquen ayuda. Entonces, cuando una persona está en un estado de depresión, obviamente, si fueran las circunstancias solamente, la gente diría, ay, pero qué fácil, simplemente salte de eso. Pero no en todas las circunstancias es tan sencillo. Por ejemplo, cuando la gente vive con una persona narcisista, que puede ser la pareja o puede ser otro tipo de relación, que son relaciones de alta manipulación y de coerción para no salir precisamente de eso o la depresión que es química porque faltan algunas hormonas o algunas sustancias dentro de nuestro cuerpo y lamentablemente la persona necesita simplemente tener esa compensación con medicamentos. Cuando sucede la depresión, muchas personas ni siquiera
pueden ver los colores como son. Una depresión implica que ya la persona no disfruta de las cosas que realmente solía disfrutar. Vamos a suponer que le gustaba el tenis, el ping pong, el fútbol, que ahora viene el fútbol, señores, ¡viva México! Vamos a ver a quién le van ustedes. Bueno, yo No nos gusta el quiero fútbol. ver la copa y quisiera estar en uno de esos juegos. Si alguien me puede invitar, mira, encanta de la vida. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona está en esos estados tan fuertes que ni siquiera puede distinguir los colores, que ya no disfruta más de las cosas normales que solía disfrutar, se necesita una pequeña intervención y ojalá que pueda tener una mano amiga, una persona comprensiva que le indique, mira, vamos a tratar de que superes eso, pero no puede ser forzado, pero sí se necesita la ayuda. Lo que no se necesita es que se juzgue mal a la persona o que se le califique de loca o de cualquier otro mal calificativo, porque cualquiera puede tener esas situaciones. Entonces, antes de que lleguemos a eso, obviamente es preferible empezar a practicar ciertos hábitos para tener resiliencia mental. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es que a pesar de que pasemos por retos, por situaciones difíciles, todavía somos capaces de superarlas. Entonces, eso es muy fácil de decir, otra cosa es hacerlo. Y todos, así tengamos el conocimiento de lo que es resiliencia y de cómo hay ciertos ejercicios que podemos hacer para combatir, para tener más resiliencia, todavía nos tenemos que dar ánimo y decir, "Oh, el momento de hoy, en este momento, ok, voy a hacer esta práctica para lograr salir de ese momento que me siento en un estado catastrófico y poder con toda la voluntad ver un mañana. Entonces, te puedo nombrar, por ejemplo, las prácticas de agradecimiento, son muy importantes. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica, ¿ok? Muy bien, vamos a una práctica. Mira, vamos a ver por qué estamos agradecidos ahora, en este momento. Yo voy a comenzar y después sigues tú. Ok. Estoy agradecida porque están todas estas personas unidas en este momento hablando de un tema muy importante que es el bienestar. Estoy muy agradecida porque Ana Castillo creó la Liga de la Lectura y así nos podemos unir más escritores y darnos apoyo mutuo. Estoy agradecida porque estoy viva, porque tengo dos ojos, porque tengo mis manos que pueden funcionar, porque estoy bajo techo, porque no me está partiendo un rayo. Ana, sigue tú. Yo estoy agradecida por mis amigas y el apoyo que me dan en este proyecto. Estoy agradecida por los escritores y por mis amigos del Club de la Lectura, que también me apoyan a compartir, a seguir y están aquí en este momento. También agradezco mucho la comida de hoy, agradezco el techo que tengo, el trabajo que tengo y agradezco esa fortaleza que todos los días no sé dónde lo obtengo, pero ahí está para seguir adelante y no rendirme. Eh, Por aquí alguien comenta, yo agradezco que me haya salido en el live, señora Grace. Te agradecemos mucho, Mandy. Jorge, gracias. Sí, han salido muchos libros de salud mental. Muchas gracias, Gracias, Grace. Mandy, Gracias a Jorge, ti. Paul. Excelente. Entonces, otra de las técnicas que podemos utilizar es la respiración. Hay muchos ejercicios de respiración para calmar el cortisol. Entonces, se pueden hacer ciertas técnicas en donde se respira por la nariz y se exhala por la boca, manteniendo varios segundos la respiración. Y eso, al dilatar nuestros pulmones,
trae más oxígeno al cerebro. También es un tremendo ejercicio para la inteligencia humana. Sobre todo al final del día, si ustedes quieren hacer esas inhalaciones, es excelente para alimentar el cerebro. El cerebro necesita agua y necesita oxígeno. Y hay muchos suplementos que están mencionados en el libro que son excelentes. Yo creo en la medicina funcional. Creo que muchos de nosotros han visto un poquito el fracaso de la medicina tradicional solamente y cómo hay personas que, bueno, se llenan de una lista de medicamentos enormes que pasan de una condición a otra condición a otra condición a raíz de eso. Entonces te invito a que tomes más vitaminas a través de qué, de los alimentos y a través de suplementos también. Y hay otros suplementos minerales que son fabulosos. Entonces, bueno, hemos hablado de, que es importante también, aparte de la resiliencia mental, la digestión. Señores, tenemos que ir al baño. No hay otra manera de decirlo, tenemos que ir al baño. Por lo menos Ir al baño. 3 veces a la semana. Es muy ¿Cuántas? importante, por lo menos 3 veces a la semana vaciar completamente ese estómago. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nuestra sangre se llena de toxinas cuando no lo hacemos. Entonces, aproximadamente, bueno, también la misma cantidad de gente que tiene problemas mentales en los Estados Unidos, más de 100 millones de personas sufren de un abdomen inflamado. ¿Cuántos de ustedes sufren de un estómago inflamado? Ojalá que no. Pero cuando ustedes se sienten así, llenos, rebosados y tal, ¿saben qué? Eso es como tener un segundo cerebro que te está diciendo, ay, señor, señorita, tienes que vaciarte porque me estás intoxicando la sangre. Entonces, la digestión es sumamente importante. El dormir, el dormir para la salud es fundamental, porque cuando dormimos es cuando el cerebro graba las memorias. Se regenera también, descansa y se regenera. Entonces, hay muchas personas que sufren de insomnio y en el libro La Fuente de la Juventud también se habla de algunos suplementos y sustancias naturales que ayudan a dormir y prácticas de qué hacer para dormir mejor. Yo sé que cuando uno está jovencito generalmente se cansa y de una vez se va a la cama, pero a partir de los 40 años eso cambia sustancialmente y mucha gente no puede dormir, como nuestro metabolismo cambia. Entonces, dentro de las 11 llaves tenemos la digestión, la resiliencia mental, la nutrición, es sumamente importante. Somos lo que comemos. Entonces, obviamente, si tenemos nuestro estómago redondeado, eso está comprobado, que disminuye más de 15 años de vida. Y yo soy, además de ser realtor y contadora, soy agente de seguro. Y uno de los seguros que vendo es de gastos finales. Entonces me entero de mucha gente que pasa a mejor vida a todas las edades. Hoy conocí a un señor de aproximadamente 50 años que me pidió una póliza y ya tiene cáncer terminal 4 de hígado. Entonces no sabemos cuándo nos vamos, ni cómo, ni dónde. Por tanto, el libro es fundamental si queremos llegar a la longevidad, porque hacemos tantas cosas entre lo que comemos, comemos tanta azúcar, carbohidratos, desde que somos chiquititos. Nos enseñan que el cereal es fabuloso, que es hasta saludable porque tiene vitamina A y vitamina E. Bueno, señores, no, no es. Entonces, hay muchos mitos que tenemos y el libro rompe con esos mitos. Trata de desglosar lo que es realmente saludable
y cómo puedes tener ese bienestar durante muchas décadas y mientras más pronto lo tomes, mejor, porque eso te va a garantizar de que llegues, bueno, a menos que tengas un accidente de vehículo o una cosa loca que pase en el mall, este, que todos estamos sujetos a eso. Pero si es de forma natural, nuestra aspiración debe ser tratar de llegar a la longevidad, a más de 80 años, de una manera activa, productiva, con ejercicio, con movilidad, que podamos pararnos y sentarnos y hasta dar brinquitos y hacer ejercicio como hace mi amigo Hobby. Órales. No, Grace, yo dije, si llego a los 50 me fue bien. No, si 50 no es nada, eso es que estás muy joven. A los 50 años es que comienza verdaderamente la vida. Es cuando ya tienes tanto en tu cerebro y tantas experiencias lindísimas y empiezas a ver que quizás tienes otro motivo para vivir, que son los nietos. Y empiezas a decir, ay Dios, Si tengo hijos, no tengo ni pareja, Grace. no importa. Eso uno, mira, es esencial que ninguno de nosotros nos pongamos en esa casita perfecta que nos venden, ¿verdad? Cada uno de nosotros, con nuestra propia identidad, lo que seamos, ser auténticos, ser nosotros. Y no necesitamos a otro, y de esto habla el libro, para nosotros ser internamente felices. Tiene que comenzar con nosotros, el autoamor, el autoestima, el valorizarnos. Porque si nosotros estamos vacíos por dentro, ¿qué podemos dar? Entonces tenemos que querernos realmente. Así tengamos la nariz que tengamos, las orejas que tengamos, como hayamos nacido. Tú ves actores que tienen un perfil impresionante, diferente de los estereotipos y sin embargo han llegado muy lejos a películas tremendas precisamente porque su rostro es completamente atípico. Entonces, lo más bonito del mundo es no tener que exponernos a ese dogma que nos dan de que tú tienes que casarte y si eres mujer con un hombre y un hombre con una mujer y después tener la casita y después tener los hijitos. Suena todo muy bonito, pero la vida es un poquito más complicada. Entonces, ojalá y toda la suerte del mundo a la gente que sí lo logra hacer. Y por supuesto, nosotros necesitamos como seres humanos reproducirnos. O sea, alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? Pero ves las tendencias en Europa, por ejemplo, en Japón, las mujeres ya no se quieren casar porque implica mucha responsabilidad de tener que cuidar a los suegros y además al marido. Y en Europa la gente no quiere tener hijos. Entonces, existe esa situación actualmente. Así que, bueno, comenzamos a hablar de eso casualmente. Y muchas veces Los digo clichés. cosas sin que me pidan consejo. No, no, te agradece. La verdad sí, o sea, desgraciadamente mi psicólogo decía, son los clichés los que te atan a esa parte, a querer pensar en que a lo mejor no tienes pareja, o tú no estás casada, o tú no tienes hijos, ¿no? Pero porque te lo meten, te lo venden, ¿no? Y no nada más la gente, sino hasta la familia, ¿no? Entonces, desgraciadamente sí. Y eso no te tiene que definir, porque como persona eres No, tú. ¿Cómo naciste? Naciste tú así solita, desnudita, y tu mamá ahí que te trajo. Ella sí se merece el mérito de que te mantuvo. Ella decidió cada día mantenerte, que mucha gente se olvida de eso. Pero uno sale solito, desnudito y solo. Entonces, cuando te cortan el cordón, bueno, ahí vas a la vida. Y sí, no tener esos clichés, porque se hace uno muy infeliz. Ahora, a pesar de que he mencionado que es muy importante el autoamor, el autoestima, el valorarse, también es importante rodearse de amigos.
amigos sinceros, amigos honestos, amigos que te quieran de verdad, que vayan a dar el todo por el todo contigo. Los amigos están a un lado de la esquina. Y por eso yo hice mi otro libro que se llama I Was Shy. Es un libro de niños, muy lindo, que trata de hacer que la gente venza la timidez. Porque los amigos son los que te rescatan cuando uno no tiene familia. ¿Y cuántas veces uno no tiene que emigrar por situaciones de trabajo, por situaciones de familia, para soportar el hogar, ¿verdad? Hay muchísimos mexicanos en el exterior, hay muchísimos venezolanos en el exterior, hay muchísima gente que migra de su país de origen para poder apoyar a su familia. Y dentro de Estados Unidos es muy normal que los hijos, bueno, se van a cualquier estado de los Estados Unidos y los padres casi no los ven. Entonces, ¿cuál es el apoyo de uno cuando eventualmente situaciones difíciles van a suceder? Los amigos, la comunidad. Y eso le da a uno también un sentido de propósito. Y el sentido de propósito es algo que tenemos que tener para mantenernos con esa llama viva, con ese entusiasmo de que queremos seguir adelante y tenemos otro día que hacer más cosas. Por ejemplo, cuando tú estás desarrollando la Liga de la Lectura, eso a ti te da un propósito de vida, algo que tú quieres hacer y así se va construyendo la vida. A veces uno se tiene que hacer reingeniería muchas veces en el camino llamado vida, porque va cumpliendo una meta y después, bueno, uno tiene que reinventarse y hacerse otras metas. Y mientras tú tengas propósito de vida, vas a tener una vida contenta y plena. Entonces eso se consigue muchas veces a través de la comunidad. La verdad, sí, mis amigos. Yo soy de otro estado, yo vivo aquí en Jalisco, pero soy de Veracruz. Y la verdad, sin el apoyo de mis amigas y la gente que me he rodeado de verdad, de corazón, yo creo que no hubiera sobrevivido aquí. Porque sí, las amistades, las buenas amistades, a pesar de la distancia, tengo una amiga, se llama Nicole, ella no es de aquí, ella es de, me confundo siempre entre Nicaragua y Uruguay, pero ella es de Nicaragua. Nicole, sé que es de Nicaragua. Entonces, ella, a pesar de que está súper lejos, me echó mucho la mano con la página, apoyo emocional, o sea, y no nos conocemos en persona, ¿no? Entonces, apoyarse de gente de verdad que te apoya y te aprecia, la verdad es muy bueno para nosotros. Y claro, también nosotros apoyarlos de la misma manera, ¿verdad? Porque no está bien nada más recibir. Correcto, puede ser absolutamente recíproco, es la amistad. Es de Ecuador viviendo en Uruguay, ya me contestó, mira. Pero yo los confundo mucho De porque son de Nicaragua a muchos lados, Uruguay, ¿sabes? ¿cuántas millas? Qué gracioso Perdóname, Nicole. es. De Ecuador, Ecuador es lindísimo. Yo he viajado muchísimo y es algo que me encanta. También es importante y es una de las 11 llaves el tener hobbies, actividades que te nutran, actividades donde tú puedes despejarte, sacarte el estrés, estar así. Entonces, por lo menos para mí el tenis era maravilloso cuando era jovencita. Lo practicaba y cada vez que le daba esa pelota, ¡boom! Me descargaba con quien sea que me había hecho enojar ya. Listo. Después, a través del tiempo, me metí en muchos grupos de jardinería. Soy Master Gardener, jardinera maestra en dos estados diferentes. Y bueno, ese contacto con la tierra es algo que es tan natural, tan orgánico, tan terapéutico. Lo recomiendo altamente para la gente que necesita una actividad donde necesita drenar cosas negativas o de repente ha pasado por traumas o situaciones, ese contacto con la tierra y el plantar, el ver cómo una semilla o una plantita
sobrevive el invierno y viene de regreso un lirio, un tulipán, y tú tienes esa alegría tan grande cuando empiezas a ver, ay, Dios mío, volvió, regresó y empieza a crecer y de repente, ¡bloom!, saca esa flor tan maravillosa. Es algo que da muchísimas satisfacciones, como tener bebitos. Entonces ahí te dejo, puedes tener bebitos en las plantas. Y me gustan mucho las plantas. Fíjate que soy de hacer muchas actividades, de muchas cosas. Entonces, si no estoy horneando, estoy con mis plantas. A mí me gusta mucho nadar. Entonces, Ay, fabuloso. también nadar me ha apoyado mucho en el sentido terapéutico Sí. a sobresalir, ¿sabes? Es muy bonito nadar. Vayan a nadar. Sí, nadar es un deporte fabuloso porque trabaja todo el cuerpo literalmente y es únicamente en la piscina es donde la espina dorsal descansa. Hay un ejercicio que se puede hacer que uno agarra un flotador y se lo pone así y se sumerge completamente y es la única manera en que toda la espina dorsal para las personas que sufren de la ciática, del cuello, de la espalda media, todo eso, las vértebras se estiran y se logran rebajar y van a tener una excelente noche, varias horas de alivio de dolor crónico. Y bueno, trabaja las Claro. piernas, los brazos, la respiración, que es tan importante para prevenir la neumonía, la bronquitis, las gripes. Así que te felicito. Sí, fíjate que desde que empecé a nadar dejé de enfermarme de gripa. Fíjate. Sí, porque se expanden los pulmones. Sí. Muy bien, Grace. Platícanos ahora nos estás platicando de las 11 llaves que contiene tu libro. Platícanos de la llave número 6. Yo Ah, no sé cuál es la 6, pero platícanos de esa. pues no me la sé así número por número. Hablamos de la nutrición, eres lo que comes. El dormir es muy importante, la resiliencia mental, el autoestima. Déjame ver el libro. Si no, háblanos de la autoestima, cómo manejar la autoestima de una mejor manera. Ok. Eh, bueno, para, ok, nosotros tenemos que considerar que tenemos que enriquecernos por dentro. Es muy, muy, muy importante, sea lo que sea que tú creas, bien sea que tú crees en cualquier tipo de Dios o que no crees específicamente en un ente en particular. Tienes que tratar de ser bonita por dentro, más que por fuera. Cuando eres bonita por dentro, eso sale. ¿Qué es ser bonito por dentro? Es ser generoso, ser solidario, tener empatía, entender lo que viven los demás, eh, tener compasión. Y tener compasión va un poquito más allá de la empatía, porque la empatía es poder entender cómo se siente el otro, pero la compasión es tomar acción con respecto a cómo se está sintiendo el otro. Entonces muchas veces la gente ve personas pidiendo en los semáforos y lo primero que se imaginan es, bueno, esa persona debe ser drogadicta, por eso es que acabó en esa situación de calle. Y no necesariamente es así. Nosotros no sabemos cuánta gente a lo mejor perdió el empleo y tuvo que pasar por tantas cosas, después lo dejó la pareja, etcétera, etcétera. Y eso lo llevó a una situación de calle. No significa que sea algo permanente, pero en ese momento esa persona si te está pidiendo 15 pesos porque necesita regresar al lugar donde está durmiendo, quizás sí los necesita. Entonces, lo que haría la compasión es darle los 15 pesos o 5 pesos, lo que tú tengas, para poder ayudar a esa persona. Y en este mundo necesitamos un poquito más de eso, sí o sí. Es bueno o buenísimo que necesitemos Pero, compasión. perdón, pero ¿qué opinas de las personas que más allá de tener la empatía que tienen,
tienen más empatía de lo normal o más compasión de lo normal y eso daña a esa misma persona. Correcto. A veces sucede, especialmente en los casos, como mencionaba, con las personas narcisistas. Ellos generalmente precisamente buscan una persona que sea brillante, que sea hermosa y que tenga mucha empatía. ¿Para qué? Para explotarla completamente y luego descartarla, destruirla por completo. Eso es lo que llena al narcisista. ¿Y por qué hablo de esto? Porque tengo ya dos manuscritos que van a ser en el futuro libros con respecto al narcisismo. Entonces estoy muy empapada del tema. Mándamelo a buscar. Entonces, cuando sufrimos de esa coerción, de esa manipulación, efectivamente esas personas están haciendo el mal uso de la empatía. Y es difícil reconocerlo porque muchas veces ese proceso es muy lento y ellos tienen unos trucos que, por ejemplo, te tratan muy bien cuando te están ganando. Y entonces poco a poco esos premios que te dan se van pausando con el tiempo. Pero en el organismo humano crea el mismo proceso de adicción que crea una droga. Tú te vuelves adicta a esa necesidad de dame el reconocimiento de que, ay, sí, y el regalo. Y no es conscientemente, porque es un proceso muy bien pensado por parte de ellos para manipularte. Y es tan progresivo, tan lentamente, que cuando ya estás enganchada, atrapada, te cuesta mucho analizar los efectos que han pasado en tu propia personalidad, que te ha afectado la autoestima, porque una de las cosas que hacen es tratar de robarte la autoestima, de decir, eres fea, eres indeseable, eres invisible, nadie te va a querer. Y entonces con eso la persona termina quedándose más y más y más tiempo. Y a veces hacen situaciones para que la persona dependa totalmente de forma financiera de ellos. ¿Para qué? Para atraparlas más. Entonces, sí, existe esa situación donde a veces las personas empáticas pueden caer en la trampa y no hay que culparlas tampoco, porque es efectivamente una trampa, como una araña que pone una red y ellos están buscando efectivamente cierto estereotipo de persona y como uno tiene esa tendencia de ser empática, ¡plup!, cae. Y una vez que cae, ellos crean un personaje que copia lo que a ti sí te gusta. Es un artista. Entonces, al copiar, dice, Ana, a mí me encanta nadar. Ay, Ana, a mí me encanta leer. Y logran hacer todas esas simulaciones por años y años hasta que te tienen totalmente atrapada y ya sigue el proceso cuando de repente ya no les llenas más porque ya tú dejas de brillar como persona porque te va consumiendo ese proceso de destrucción y luego te descartan precisamente porque te destruyeron. Ya no necesitan tu energía porque ya no tienes la energía positiva que solías tener. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y bueno, para eso van a seguir porque los libros que vienen son, ay Dios mío, tremendo, porque va a Muy bien, mostrar aquí esas caras. dice Jorge que tiene una lectora que ya está esperando esos libros y más si hablan de familias narcisistas. Sí, porque también ocurre en las familias, lamentablemente, puede tener un factor genético y un factor de educación. Como ya está la genética involucrada, si se le añade la educación, o sea, si la pareja, vamos a suponer que la mujer sea la que es la víctima en este caso,
y no logra salirse de la situación a tiempo y los niños van a vivir ese abuso, porque ellos también viven el abuso, ellos mismos y el abuso de la mamá. Es muy probable que vayan a repetir ese comportamiento. Entonces, realmente cuando se está en esa situación, se tiene que pensar más que solo por el sufrimiento de uno, no, es también por el futuro de esos niños. Ahora, hay situaciones que han pasado en este mundo que a pesar de que la persona salió de la situación, ellos no paran nunca. Entonces, como no se detienen, ellos si te vuelven a ver brillar van a tratar de hacerte daño otra vez. Entonces van a tratar a través de los niños de hacer manipulaciones y de quitártelos. Y si te los quitan, obviamente los pobres hijos van a tener ese factor de crecimiento que va a ser en deterioro de su futuro mismo, porque una vez que adquieren eso, ese patrón narcisista, muy probablemente lo van a repetir con su propia pareja y no van a ser felices. Porque el narcisista, dicen que la mejor venganza para el narcisista es simplemente ignorarlo por completo, nosotros hacer nuestras vidas y ser felices, independientemente del costo que a veces pueden ser los hijos. Pero que ellos en sí no son felices nunca porque ellos se tienen que alimentar de la energía de otra persona. Entonces te puedes imaginar lo triste que es eso, que tú mismo, ellos son como niños de 7 años que nunca llegaron a adaptarse, a crecer totalmente y necesitan esa reafirmación. Es un egocentrismo total y por eso se llama narcisismo. Son total, es ellos. Y bueno, no son personas felices. Ellos a lo mejor hacen muchas cosas para vender la imagen de que están bien y de que son felices y probablemente van a tener otra pareja y otra pareja y otra pareja y tratando de venderle a la expareja de que están bien, pero no, porque son personas que por dentro son tremendamente vacías, infelices, son un cascarón vacío. ¿Y de dónde viene el narcisismo, Grace? ¿Por qué hay tanta gente que es narcisista? Correcto. Entonces ahorita se está dando una verdadera epidemia. Es una epidemia. Y se está preguntando, yo tengo mis teorías y que las he pasado a científicos amigos para que ellos lo investiguen a nivel de universidades. No voy a exponer lo que es mi teoría porque es un poquito fuerte y bueno, va a asustar más a la gente. Hasta que eso salga a la luz pública, pues pienso que está, se ha creado mucho multigeneracional, sobre todo en sociedades donde tradicionalmente lo hemos llamado machismo. Y no hay uno que es machismo y hay otro que es patológico porque ellos son en realidad psicópatas y tienen un trastorno de la personalidad bastante fuerte. Por eso no se les puede llamar locos porque una persona desde el punto de vista legal, si se le llama loco, significa que no tiene responsabilidad y ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Ellos son totalmente conscientes de que están causando daño y ellos obtienen placer en causarte daño, en hacerte llorar. Entonces lo peor que puedes hacer con un narcisista es sucumbir a eso y ponerte a llorar delante de ellos. Entonces, como ha habido muchísimas generaciones que desde los 1950 había el machismo que hasta en los programas de televisión se promovía en las actitudes de, por ejemplo, no compartir las labores de la casa, el no cocinar, la responsabilidad de la cocina, la limpieza, la lavada y todo eso, le tocaba nada más a la mujer del hogar. Y hasta cosas como, por ejemplo, yo crecí en un hogar donde
mi papá le habían enseñado que él no podía ir a buscar un vaso de agua, que él se lo tenían que traer, mi abuelita. Y felizmente él maduró a través de los años y ahora él comparte totalmente todo con mi mamá. Es un matrimonio que ha tenido, no sé, 60 y pico de años. Tienen 88 años los dos. Felizmente él logró salir de ese esquema mental que le inculcaron, que era totalmente machista. Ahora, como menciono, el machismo en sí no necesariamente significa que una persona sea un psicópata. El narcisista lo es un grado un poquito superior. Es una persona que durante su infancia no logró desarrollarse como una persona completa, normal, o sea, no pasó de los 7 años. ¿Y por qué está sucediendo tanto? Creo que el mundo se ha multiplicado bastante y ha surgido efecto y existen ciertos medios que tratan de inculcar esos valores bastante fuertes y tratan de hecho yo sigo a un caballero mexicano que trata de enseñar sobre lo que él llama la machosfera y muestra cómo estos sujetos tratan de reclutar a jóvenes que están un poquito desorientados y tratan de culpar que la mujer por no someterse, bueno, ella es la culpable de que no tengan una relación humana. Cuando una persona no tiene amigos, no tiene relaciones humanas, huye. Ese es un narcisista. Es así de fácil. Hay muchas banderas rojas y lamentablemente no las vemos. Yo lo he visto desde que estoy muy consciente del narcisismo, cómo funciona y he recibido educación con respecto a eso. Lo veo en la calle, en los parques, en los lugares y me provoca decirle a la chica, corre, corre, porque todavía estás a tiempo, corre antes de que te suceda, porque uno empieza a ver las señales de lo que va a ser en el futuro abuso. Ahora, hay que acotar que eso ocurre en ambos sexos, puede ser tanto en la mujer como en el hombre. Y hay mamás que son narcisistas, hay papás que son narcisistas, hay a veces la pareja, ambos son. Bueno, esa es la mejor combinación. Como dice el dicho, tal con tal se entienden. Pero Dios los lamentablemente, hace y ellos se juntan. ¿cómo? Dios los hace y ellos se juntan. Ah, Dios los hace y ellos se juntan, sí. Pero a veces ellos eligen no el que es igual a ellos, sino el que pueden explotar. Entonces, sí, hay una epidemia bastante grande. No sé cómo está por allá. Hemos visto casos en Argentina, salió una película espectacular explicando un caso de narcisismo. En los Estados Unidos hay varias series de televisión que explican casos narcisistas fuertes. Em, Lamentablemente, el sistema de corte de familia todavía no se ha adaptado a esta realidad y muchas veces le hacen daño a los niños porque al no reconocer que ese abuso va a seguir existiendo, a pesar de que la pareja esté separada a través de la manipulación con los niños, y de tratar de seguir quitándole los niños, y el que tiene más dinero es el que gana. Entonces eso es algo de no acabar. Pero hay cierta esperanza que en algunos países como en Argentina, en Uruguay, se está avanzando la legislación para que los abogados y la corte entiendan un poquito mejor cuáles son esos casos en que estas personas se encargan de destrozar la vida de la otra persona. Entonces, en la medida en que eso marche, vamos a hacer una mejor sociedad,
porque debe ser penalizado. O sea, cuando una persona te destruye por completo, o sea, destruye tus finanzas, destruye tu carrera, destruye tu salud, es algo, bueno, tan terrible como ir a la cama contigo sabiendo que tiene SIDA o herpes o lo que sea. Es un daño que lleva años para la persona recuperarse y volver a ganar su autoestima. Y luego, poco a poco, recuperar sus finanzas y volver a tener hogar, etcétera, etcétera. Así es. Muy interesante el tema de los narcisistas. Entonces, en tu libro vamos a encontrar algo para ese tipo de temas, muy aparte de esa llave que nos dices de la autoestima. Sí, está el autoamor, ¿verdad? El capítulo sobre el autoamor y el capítulo con respecto a la resiliencia mental. Y la belleza interna. Entonces, déjame ver, quisiera hacer un ejercicio para mostrarle a la gente cómo pueden bajar los niveles de ansiedad. ¿Ok? Vamos a ver. Muy bien. Entonces es muy sencillito. Cruzamos nuestros brazos y luego vamos a hacer este movimiento que en inglés se dice tapping. Y hacemos un lado a la vez, como unas 10 veces, y luego hacemos el otro lado. Y este ejercicio lo vamos a hacer por unos 5 minutos. Esto nos hace sentir más calmados, más desestresados. Baja efectivamente los niveles de cortisol que tenemos, que nos hace sentir ansiosos. Es un ejercicio muy bueno que podemos hacer en la noche, antes de dormir, para dormir un poquito mejor. O si te sientes abrumado, abrumada durante el día, porque algo está sucediendo en el trabajo o en tus estudios. Bueno, vete al baño, métete, enciérrate y haz esto. Haz esto por 5 minutos o haz un ejercicio de respiración. Ve y sube y baja unas escaleras. El ejercicio es una manera tremenda de modular el organismo para bajar los niveles de cortisol. La misma natación es un ejercicio excelente porque ¿qué estás haciendo cuando estás nadando? Estás inhalando, ¿verdad? Hasta que das esa brazada o dos brazadas. Y esa respiración, si tú empiezas a nadar de esta manera ahora, si es que nado yo cuento. Y entonces es como que efectivamente tú estás inhalando a propósito, no que simplemente estás haciendo ejercicio, no. Estás conscientemente relajando tu cuerpo y yéndote a un espacio que sea feliz. Ese es otro truco que pueden usar. Si estás tenso o algo, trata de ir en tu mente a un espacio que sea feliz. Y entonces la memoria te va a venir. Y en la medida en que más ejercites eso, te va a ser más sencillo lograr recuperar tus emociones tranquilas. Les voy a enseñar otro ejercicio, este es bueno. Ok, ya ven que a mí me encanta sonreír, lo cual es una de las llaves. Sonreír, la sonrisa. Nos llenamos todo el tiempo de cosas negativas. ¿Qué buscamos para leer? Algo tenebroso. ¿Qué buscamos para mirar? Algo de suspenso. Todo el tiempo después vemos las noticias y ay Dios mío, se murió alguien, esto, lo otro, no sé qué más. Y así estamos oscilando entre noticia negativa y otra noticia negativa. ¿Qué hace nuestro cerebro? Obviamente se pone en un ciclo de todo es negativo, todo es negativo, todo es negativo. Entonces tenemos que salir de ese ciclo.
¿Cómo salimos de ese ciclo? Bueno, señores, tú tienes el poder de examinar qué vas a meter en tu mente. Entonces, piensa antes de elegir una película, de elegir un libro. No es que todos van a ser bonitos, pero de vez en cuando, la mayoría del tiempo, tú tienes que tratar de elegir cosas que te van a nutrir, que te van a llenar de cosas buenas, para que no caigas en ese, lo que se llama el loop, donde está pura negatividad. Entonces, pero hay un truco que podemos hacer. Vamos a suponer que estamos en el tráfico infernal de Ciudad de México o de Buenos Aires, que son como 4 canales, o de Filadelfia. Es terrible. Y hay para rematar un choque. Y entonces no podemos salir, estamos atrapados y no sabemos cuántas horas vamos a estar ahí. Bueno, o alguien se te atravesó. Y a uno le provoca decir, ay, pero ese... ok. Pero ¿quién está en control de tus emociones? Tú, tú. Solo tú estás en control de tus emociones. Tú eres el que reaccionas a los eventos. Los eventos no te controlan a ti. Tú controlas cómo te sientes. Entonces, puede ser que en el momento tú, ¡ay! Pero inmediatamente después tú puedes hacer algo para calmarte. Ok, esta es una manera. Sonreír. Simplemente sonríes. Tú haces esto, tú pones tus labios así como si estás sonriendo y efectivamente después de 2 minutos el cerebro empieza a emitir dopamina natural. 2 minutos, señores y señoras y señoritas lindas. ¡Ay! Casi me Contenta. chocaron. Ese. ¡Ay! Inevitablemente el cuerpo responde a lo que estamos haciendo. Es increíble, pero cierto. Se forma dopamina de forma natural después de 2 minutos. Ahí lo tienen. Entonces, Muy bien. tengan ganas o no tengan ganas, pero si tienen ganas de no ponerse bravos para no pasar la rabia, porque cuando pasas rabia, ¿qué sucede? Tienes dos trabajos, rabiarte y después quitarte la rabia. Contentarte y enojarte. Sí, es lo mismo que les digo cuando se enojan. Tiene dos. Muy bien, Sí. muy bien. Muchas gracias por tus tips, Gray. Bueno, ya nos dijiste que tienes pensado publicar algo con acerca de los narcisistas, pero aparte de eso, ¿tienes pensado publicar algo más? Sí, bueno, entonces, como les digo, ok, ya compartí con ustedes algunos de los tips de bienestar y salud para lograr la longevidad, que por cierto, el libro va a salir en español pronto, en Amazon también, pero es un inglés muy sencillo y es excelente para practicar inglés. Tenemos I Was Shy, yo era tímido o tímida, que es un libro buenísimo para explorar los sentimientos con los niños y construirles resiliencia mental. Y también hablarles sobre la diversidad, porque los amigos vienen en todos los colores, tamaños y formas. Y eso lo enseña el libro. Yo, tú no te podrás imaginar, pero yo era tímida. Y logré vencer la timidez gracias a un libro. Y esto es lo que quiero, que sirva de herramienta para que los padres o los tíos o los padrinos o los maestros logren hablar con los niños y hagan que ellos salgan del cascarón, como sale la portada, no sé si la logran ver, que salgan del cascarón y empiecen a hacer amistades, porque los amigos son los que te rescatan cuando no tienes familia.
tengo los ¿Ese dos libro no libros. está en español, Grace? Ahorita no está en español, no lo he traducido todavía, pero sí viene pronto. Muy Lo bien. voy a hacer este año. Lo voy a hacer este año. Es lindísimo para discutir eso con los niños y hacer que, porque yo me consigo constantemente personas que me dicen, ay, yo era tímido también. Entonces no se trata solo del género femenino, también ocurre a los hombres, que es una creencia que tenemos que solamente las mujeres son tímidas. Y yo le he preguntado y me han dicho, ¿hasta qué edad eras tímido? Y me dice 50 años. Y yo, Dios, wow, ¿tú te imaginas esperar 5 décadas para deshacerte de la timidez? Es demasiado tiempo el perderte experiencias, porque lo más bonito es encontrarse un ser humano y empezar a hablar. O me dicen 40 años, o me dicen todavía soy tímido. Entonces es muy importante el vencer la timidez. Y Muy bien. luego tengo otros proyectos, un libro de arte, porque como puedes ver, bueno, este libro está lleno de dibujos preciosos de acuarelas de este autor, el cual es el mismo autor de la portada del libro La Fuente de la Juventud. Él es Carlos Aquino Zavala y tiene muchos retratos de héroes de guerras en museos en Latinoamérica y en bibliotecas y en galerías universitarias. Entonces he tenido la gran fortuna de tenerlo en mis dos libros y bueno, lo voy a seguir teniendo en los otros mientras pueda. Em, entonces voy a hacer un libro de arte con respecto al artista, tengo ese proyecto y también tengo otros dos libros que no voy a hablar mucho con respecto a los temas. Todos en general siempre van a tratar sobre el bienestar. Tanto estos dos hablan sobre el bienestar, lógicamente, la fuente de la juventud y el de resiliencia mental para niños, para vencer la timidez. Al hablar sobre el narcisismo, estamos hablando con respecto al bienestar, para evitar esas situaciones tan dañinas y que ojalá muchas personas se prevenga de que les suceda a ellos o a ellas. Es la intención de esos libros. Así que ese en general, a pesar de que van a ser multitemáticos con distintas perspectivas, siempre va a tener que ver con el bienestar de un ser humano. Y eso es lo que a veces la música, el arte, la literatura es. Es una manera de exponernos a las cosas bellas que hay en esta vida con las cuales podemos vivir en plenitud. Muy bien. Grace, este libro que nos estás enseñando, ¿para qué edad está pensado? ¿Para qué público? La Fuente de la Juventud comienza Ujú. desde aproximadamente los 16 años. Tengo personas que lo han leído a los 70 y pico de años y me han confesado, Grace, no lo puedo creer, aprendí cosas nuevas y las voy a empezar a utilizar. ¿Por qué a partir de los 16 años? Porque habla sobre carrera, cómo elegir tu profesión, tu ocupación. Y muchas veces elegimos porque alguien nos dice, ah, no, tú tienes que ser ingeniero, tienes que ser abogado, tienes que ser médico. Tú no puedes ser artista, no puedes ser músico. Entonces, aquí da las herramientas de cómo identificar qué es lo que te gusta, qué es lo que te va a hacer pararte el día siguiente y tener emoción. Y fíjate, que así sea algo que no sea bien remunerado, que tú creas que no te va a ser remunerado. ¿Cuántas sorpresas nos da la vida? Hay una manera de hacerlo. Entonces, por eso es que puede, mientras antes lo agarre una persona mejor, porque se va a beneficiar del conocimiento de tanta gente.
Hay un segmento del mercado que les encanta el libro, que están entre los 40 y más años. ¿Por qué? Porque ya se sienten completamente abrumados con la cantidad de información que hay afuera y no saben qué es bueno y qué es malo. Hay demasiado. Y empiezan a gastar dinero porque ya están en la edad en donde ciertas condiciones empiezan a pasar, les empieza a dar diabetes, empiezan a tener dolor de espalda, empiezan a tener migrañas, empiezan a dejar de dormir, las hormonas se van bajando tanto en los hombres como en las mujeres y eso acarrea muchas consecuencias. Entonces, cuando ellos ven que empiezan a gastar dinero en masaje, en el spa, en una crema, en un botox, en esto y lo otro, y resulta que igualito llegan a la casa y es caótico. Y me siento todavía mal, no tengo energía, no puedo dormir, estoy reventado y encima los niños están gritando. Entonces, por eso es un libro que es sobre una vida holística. ¿Cómo lograr concatenar todas las áreas que tenemos con los trucos milenarios y de la actualidad de cómo vivir bien? Para que entonces sea una persona que pueda hacer ejercicio, tener amistades, tener una vida balanceada, vivida en plenitud, en algo en lo que te gusta hacer. Cuando tú eres consciente de todos los aspectos que lleva y de los distintos trucos que mucha gente no sabe, que bueno, yo los aprendí en la vida más difícil, que es a través de las enfermedades. Pero si alguien te lo puede decir, no quisieras tú aprenderlos. ¿Por qué tienes que o quieres aprender por ti misma y después a lo mejor no salir de eso y perder un pie, la vista o, bueno, la vida antes de tiempo? Muy bien, entonces va dirigido a un público de los 16 años en adelante. Correcto. Ok. Grace, estas dos preguntas últimas son para ti, para tu persona. ¿Qué descubriste de ti misma mientras aprendías este proceso de escribir? Ay, escribir es lindísimo. Es una satisfacción personal tan grande cuando uno puede plasmar en el papel. Yo escribo a mano, a pesar de que yo tipeo muy bien, muy rápido, pero es un placer especial y a mí las ideas me fluyen. Ayer, de hecho, me estaban fluyendo cantidad de ideas, quizás porque teníamos esta reunión hoy. Y parece mentira, lo podía convertir en una historia completamente. Era impresionante lo que pasó. Entonces, entiendo que cada escritor es diferente y la manera en que a mí me sucede es generalmente en la noche, a partir de las 3 de la mañana me vienen las ideas y yo duermo con un cuaderno y empiezo a escribir. A veces hasta medio dormida con los ojos cerrados. Increíblemente, en la mañana cuando reviso, está absolutamente las líneas rectas. No sé cómo sucede eso, pero sucede. Es un placer tan grande que puedas concatenar las ideas de una forma que otras personas puedan entenderlas. Y la manera en que ambos libros han sido revisados y las críticas que han sido tan lindas, tienen 5 estrellas en Amazon los dos. Eh, es algo que da muchísima satisfacción porque ¿para qué voy a acumular yo el conocimiento y después se va a morir? Lo mejor es poder compartirlo. ¿Y con quién? Con la humanidad, para su beneficio. Entonces es algo que primero uno aprende que fijarse metas son alcanzables. Mucha gente dice, yo
tengo un libro en la cabeza, pero no lo hace. Y qué bonito es cuando tú te pones el objetivo y dijiste, lo hice, está publicado. Es algo increíble. Entonces también inspira a otra gente que te conoce. Dice, ay, pero yo tengo un libro en la cabeza. Bueno, escríbelo y públicalo. Escríbelo y públicalo. No te quedes, señor, señora, señorita, linda y bella. No te quedes en el yo tengo un libro en la cabeza. Agarra ese libro, escríbelo y públicalo, especialmente en estos tiempos que existe la tecnología para que por lo menos salga de forma digital. A lo mejor no te vas a hacer rico porque es muy difícil hacer dinero con libros, pero no se trata de eso. Como conocí en la FIL 2025 en Guadalajara, un autor me dijo, a mí no me importa cuántos libros vendo, con que uno se haya vendido ya es suficiente. Y mira qué lindo escuchar eso, qué inspirador, porque mucha gente se fija la meta es por, mide el éxito de otras formas. Entonces tú misma eres la que tienes que definir qué es el éxito para ti, porque la gente exitosa no necesariamente es feliz. Fíjate tú, el fundador de Apple, tanto dinero y él cuánto quería dar porque alguien le diera más años de vida para vencer ese cáncer. Y no hubo manera. Vivió una vida con un legado que ni su descendencia lo quiere. Eso es éxito para ti. Para mí no lo es. Entonces habrán millones de computadoras Apple, pero como persona, ¿qué dejaste? Con un libro puedes dejar un legado bonito que va a permanecer a través del tiempo y habrá algún lector que le va a gustar y que le va a impactar y que se va a inspirar con tu historia. Y eso es lo bonito de leer. Así es. Grace, última pregunta. ¿Qué te inspira a ti? Cuando nadie te ve, en esas noches que a ti te da por escribir, ¿qué cosa es lo que a ti te inspira a escribir? Mira, una muy buena pregunta. Como te comenté, mi misión es mucho más allá de simplemente a mí misma. Quiero mejorar la calidad de vida de los seres humanos en todo el planeta Tierra. Eso es lo que me inspira. Yo quiero que la gente no tenga que pasar por condiciones crónicas. Quiero que la gente tenga una buena vida, que pueda vivir plenamente, que puedan llegar a sus años mayores, activos, productivos y con una vida que miren para atrás y digan, ay, qué buena vida he tenido, para que cuando el momento llegue estén felices. Bueno, ya, yo he vivido. Muy Eso me bien, importa. Grace, muchas gracias. ¿Te gustaría agregar algo más a esta entrevista? Amigos, amigas, gracias por participar, por estar aquí. Han sido súper. Por favor, síganme en las redes. Yo pongo un montón de cosas que trato que sean divertidas. Estoy en arroba Grace, como mi nombre, Grace, el número 4 web, WEB. Si tienen oportunidad en TikTok, en Instagram. Y también estoy en Facebook como autora y como Grace Aquino. Estaré feliz de que ustedes me paren en alguna parte y me digan, Grace, está bien en tal parte. Tener un amigo más para mí es genial, genial, lo adoro. Entonces, vamos a ser amigos, ¿ok? Y se van a enriquecer con el contenido en las redes.
Entonces, un placer haber estado aquí, compartido con ustedes este No, tiempo. gracias. Que estén súper bien, se me cuidan, ¿ok? Y por favor, pónganse el propósito de que van a ser ese grupo de 75% de las personas que, a pesar de que no tienen los genes para poder llegar a la longevidad, van a tener los hábitos saludables para llegar. Muy bien. Grace, recuérdanos dónde podemos encontrar tu libro. Sí. Entonces, The Fountain of Youth, The Power to a Healthy and Well-Lived Life está en Amazon y en Europa está en la FNAC, que en Francia, está en Book Depository internacionalmente, está en Thalia, en Alemania, en Inglaterra, en Gran Bretaña, está en Foyles y en Waterstones. Y próximamente va a estar la versión en español porque mucha gente me la ha pedido. Entonces ya la tengo Por aquí, favor. frente de mí. Se va a llamar La Fuente de la Juventud, el poder a una vida plena y saludable, de Grace Aquino, MBA. Está por los momentos en Amazon y en esas librerías selectas a nivel internacional. Próximamente estará en Ingram y Agua Chai está en Amazon y en Ingram. Muy bien. Muchas gracias, Grace. Me dio mucho gusto tenerte aquí, mucho gusto que participaras y conocerte por fin. Te mando muchos abrazos y muchas gracias a ustedes, chicos, que como siempre nos han apoyado. Una nota, me faltó algo. El que me Sí. envíe un mensaje, el libro viene, además de ejercicios y citas bibliográficas, afirmaciones y positivismo y tal, viene con un playlist de música divertida. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener esa actitud positiva. Entonces, el libro trata de crear esa sensación mientras se está leyendo. Viene dos canciones por cada capítulo. ¿Para qué? Para construir la neuroplasticidad en nuestro cerebro para que dure mucho más, sin Alzheimer y sin demencia. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Grace. Nos dio mucho gusto tenerte aquí. Nos vemos. Gracias, chicos. Bye.